Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, y que nos amas, y que estás en los cielos. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz, con esa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente. Nosotros que no teníamos ningún mérito, Señor, salvaste nuestras almas. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. Ahora nosotros, hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos, te pedimos de que estés con nosotros y que nos guardes, Señor, y sabemos que vas a hacer así. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra, Señor. Gracias por habernos guiado hasta aquí. Debido a la pandemia del coronavirus, los hermanos y hermanas que no han podido participar, donde quieran que estén, Señor, los hermanos y hermanas que estén escuchando tu palabra, te pedimos de que estés en medio de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Los hermanos y hermanas que están siendo examinados, los que son débiles de fe, Señor, te pedimos de que a cada uno también les dé sus respectivas gracias para que ninguno caiga y que los sustentes, Señor. Debido a muchas dificultades, Señor, te pedimos de que te acuerdes de cada una de las iglesias y que a pesar de las dificultades están guardando su fe y están predicando tu palabra. A todos los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que los sustentes con tu gran amor y con tu santa mano y con tu mano poderosa. Y que no cambien en ellos su corazón hacia ti, y que no cambien en ellos tampoco su hora a la hora de predicar tu evangelio. Señor, te pedimos de que nos des la palabra que necesitamos. Señor, que tú nos enseñas el camino de la verdad. Sabemos de que estás en medio de nosotros y la palabra que nos quieres enseñar, tu santa voluntad, cómo debemos andar, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. Y que el resto de nuestras vidas y nuestros corazones, para que podamos obedecer tu santa voluntad, Señor, te pedimos de que nos permitas todas estas cosas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos 116, versículo 8 al 9. Salmos, capítulo 116. Primero vamos a ver el versículo 8 y 9. Salmos 116, versículo 8 y 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y del versículo 12 al 14 vamos a leer, del 12 al 14, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Hasta aquí. Es una asombrosa gracia de Dios y un gran milagro para nosotros que estamos viviendo en la última era de la historia ordenada por Dios, y nosotros que vivimos en el extremo oriental del mundo, y este evangelio ha sido predicado hasta todos los confines de la tierra, hemos comprendido esta salvación y la gracia de Dios. La salvación se logra
al reconocer plenamente la gracia de Dios y al creer. Y entonces nuestra vida en fe después de recibir la salvación es una vida que paga la grande y maravillosa gracia de Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando bajo el título de ¿con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomando como tema principal esta palabra, vamos a continuar bajo el título Una vida pagando la gracia de Dios. ¿Cuáles son estas grandes gracias que yo he recibido por parte del Señor? Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y hoy, ¿cómo pagaremos todos esos beneficios que Jehová tuvo con nosotros? Vamos a hablar sobre esto. La gracia de que Dios nos salvó, ¿cómo la recibimos? Esa gran y maravillosa gracia, no podemos expresarlo con nuestras palabras. Nosotros, que estábamos alejados de Él, en medio del pecado, Él tuvo misericordia de nosotros, esa gracia en la cual nos salvó. Nosotros que merecíamos de ir a lo más profundo del infierno para siempre, Él nos sacó de allí. Y no por nuestras obras, nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino por su gran amor. Y ahora que hemos recibido esa gracia, pero si no puedes devolverla, ¿eso no sería algo muy desafortunado? Yo he recibido amor, pero yo no puedo amar. Yo he recibido una gracia y tienes que pagar esa gracia, pero si no tienes forma de cómo devolverlo, eso sería algo muy triste. Sin embargo, nosotros hemos recibido la gran gracia de Dios, entonces, ¿cómo? ¿Con qué pagaremos todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos devolver esa gran gracia? En la Biblia está escrito en gran detalle en cómo se puede devolver. Toda la gracia que Dios nos ha dado, toda esa gran gracia, no sabemos cuántas gracias el Señor nos ha dado, pero nosotros necesitamos conocer esa gracia. Si conoces solo un poco de esa gracia, pues tendrás poca gratitud. Y si tienes poca gratitud, pues no tienes ningún deseo de devolver esa gran gracia. Entonces, no puedes ser un cristiano correcto, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos saber qué es la gracia de Dios y qué tenemos que hacer para pagarla. Y la Biblia nos enseña lo que podemos hacer a cambio. Y entonces les voy a enseñar algunas cosas respecto a lo que está escrito en la Biblia. Como nosotros ya hemos aprendido, la fuente de nuestra salvación es solo a través de la gracia del amor de Dios. Cuando nosotros estábamos perdidos y estábamos alejados de Él, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y transgresiones, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios debido a nuestras malas acciones, Dios nos amó incondicionalmente. Nos dimos cuenta de ese gran amor. Entonces, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, al mundo, se refiere a todas las personas, sin faltar ninguna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algunas personas que dicen que Dios preordenó quiénes serían salvos antes de la fundación del mundo, y también dice de que tienes que ser parte de los elegidos para ser salvo, pero esas personas están expresando las palabras de la Biblia de forma equivocada. En la Biblia está escrito de que Dios elige, pero eso no significa que se elija a cada persona individual, sino que el Señor ayuda a las personas que quieren recibir la salvación
Y que Dios significa que Dios ya preparó el plan de la salvación para que todas las personas del mundo puedan recibir la salvación. Que pueda recibir la salvación o no, eso ya es problema individual, porque está escrito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como está escrito también, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y seguimos en Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Porque esto no es lo que Dios quiere, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación, y Dios nos ha dado la gracia de recibir la salvación. Ni una sola persona puede ser excluida del hecho que Dios dijo de que ama al mundo. Pero de hecho, tienen que saber que muy pocas personas se dan cuenta y creen en esta gracia. Si vemos en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este. Una persona que está a punto de morir en una situación difícil o que esté a punto de ahogarse, si otra persona puede morir por esa persona para salvarlo, no hay mayor amor que este. Pero nosotros, el Señor no murió por nosotros cuando éramos buenas personas, cuando trabajamos duramente para Dios. El Señor no murió así, sino que el Señor murió cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando éramos dignos del juicio y del castigo eterno de Dios. Pero el Señor, que es grande en misericordia, Él nos amó y por esa razón murió por nosotros. Esto es asombroso. Este es el Señor, amigo nuestro, que murió por nosotros. Entonces la persona que se da cuenta y cree dice, el Señor, que es mi amigo, murió por mí. Entonces, si tú conoces esto, sabes esto, entonces yo obedeceré al Señor como mi íntimo amigo. La obediencia a la palabra del Señor es una evidencia de que ha comprendido la gracia del Señor y es una evidencia de que es amigo del Señor. Además, en Efesios 2:3, podemos ver que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, rico en misericordia, aunque esa persona me quiera matar, yo tengo misericordia de esa persona. No hay condición, es incondicional. En otras palabras, si vemos en Lucas 18, el publicano dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No sabemos nosotros cuántos pecados habrá cometido esta persona. Ni siquiera podría confesar todos esos pecados que ha cometido, pero Dios, sé propicio a mí, pecador, soy un pecado que debe de ir a lo más profundo del infierno, por lo que ten misericordia de mí. Aunque yo haya matado a 100 personas, pero ten misericordia de mí. Puedes decir eso, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia del pecador imperdonable. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese gran amor, ¿cómo lo supimos? En Romanos 5:5 podemos ver y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Jesús también dijo en Juan 15:26, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando nosotros éramos pecadores, cuando no conocíamos al unigénito Hijo de Dios, el Señor perdonó nuestros pecados al darnos cuenta de la gracia de Dios. Y Él derramó ese amor sobre nuestros corazones a través del Espíritu Santo.
Y esto es el amor incondicional de Dios, que es una gran gracia. Y también, si vemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estuvimos estudiando estas palabras durante la semana pasada. Si vemos en Isaías 38:17, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Nos rescató del pozo de la destrucción. No solo nos salvó por su poder y por la palabra, sino que el Señor pagó el precio por nuestros pecados y nos perdonó para siempre. Entonces, en 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y la palabra más asombrosa en toda la Biblia es: Dios me ama, está escrito en la Biblia, como dice la alabanza. ¡Qué gran y asombroso amor! Cuando te das cuenta de ese amor y crees en esa gracia, fuiste salvo incondicionalmente, ¿verdad? Si vemos en 1 Pedro 8 y 9, capítulo 1, versículo 8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros, aunque no hemos visto a Jesús, pero a través de la palabra nos dimos cuenta y creímos que el Señor nos amó y cumplió toda su obra para salvar nuestras almas al morir y resucitar por nosotros. Entonces, a quien amáis sin haberle visto, no solo lo creéis, sino que también lo amáis. Jesús me amó, entonces yo también amo a Jesús, como dice la alabanza, ¿no? Él vino y murió en la cruz para redimirme. Murió, es decir, yo también lo amo. Y eso tiene que ser algo muy natural. Amo a Jesús, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así habló. Si vemos en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que muera por nuestros pecados, crucificándolo en la cruz. Ese es el amor de Dios. Y en el momento en el que te das cuenta de ese amor, fuimos salvos. Y el resultado de ser salvos es responder a ese amor de Dios. Responder. Al igual que alguien, si me llama desde un lugar y tú respondes sí, y como Dios me ama, yo también amo al Señor. Entonces, en Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, que eres mi vida y mi esperanza. Te amo. Este es el resultado el cual tú das cuando te das cuenta de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuánto amas a Dios? Nosotros realmente no nos hemos dado cuenta de todo el amor de Dios. Yo sé cuánto me ama mi madre. Los niños realmente no saben cuánto amor
y cuánto sacrificio ha tenido la madre por él. Y como no lo sabe, pues causa problemas, molestias y preocupaciones. Es porque no lo sabe bien este niño. Pero a medida que va creciendo, va conociendo el amor de sus padres, y en cuanto se case y tenga hijos y los críe, más se dará cuenta. Y vivirá el resto de su vida también para devolver ese gran favor que tuvo los padres con él. Entonces, el Señor no solo nos ama a nosotros, sino que también pide amor por parte de nosotros. No solo nosotros hemos recibido la gracia de Dios, sino que también el Señor pide que paguemos esa gran gracia. Entonces, la vida cristiana es decir, 100%, 1000%, la salvación que nosotros hemos recibido es demasiado perfecta. ¿Por qué? Porque esa salvación perfecta fue a través de la muerte de Jesús en la cruz y a través de su resurrección. Esa salvación eterna, esa salvación perfecta, y nosotros no tenemos que agregar nada en absoluto a nuestros méritos, ¿verdad? Y nosotros, después de ser salvos, la vida en fe es una vida que da gracia y paga la gracia de Dios solamente y únicamente. Por eso si vemos en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El Señor que murió por un pecador como yo, y a través de su resurrección, nos dio la vida eterna y vida nueva y esperanza nueva. Y nos tomó y nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Y nos ha dado el permiso de entrar en el reino de Dios. Y yo ahora estoy prisionero de ese amor. ¿Qué significa que nos constriñe? Que somos llevados por ese amor. Ustedes conocen bien al apóstol Pablo. Parece que era una persona que creía en Dios, ¿verdad? Pero no sabía cuál era la voluntad de Dios. Fue un hombre que persiguió a los que creían en Jesús, los encarceló, salió a matarlos. Y esta persona que estuvo delante de la muerte del apóstol Esteban. Y entonces, en el camino a Damasco, Jesús se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego que dijo el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Era un asesino realmente. Pero el Señor lo amó incondicionalmente. Y después de darse cuenta de la gran gracia de Dios, la vida de Pablo solo consistió en estar capturado por el amor de Dios. Predicó el Evangelio. Pasó días desnudo, hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, tuvo mucho frío, fue golpeado, encarcelado varias veces, estuvo a punto de morir muchas veces y finalmente fue decapitado en Roma predicando el Evangelio. Por esa razón, al ser atraído, constreñido por el amor de Dios, por esa razón murió así por Dios. No es algo que fuese obligado él para que haga todas estas cosas. La vida en fe consiste en, como estás constreñido por su amor, entonces estás respondiendo a ese gran amor. Entonces, ¿qué piensan, hermanos? ¿Están haciendo así? Si no lo están haciendo así, eso no es normal. Si no tienes ese tipo de corazón, entonces a lo mejor no has recibido la salvación y tienes que recibirla. Pero si eres salvo realmente, entonces es porque aún no te has dado cuenta de la gracia de Dios. Si vemos en Mateo 22, 37 y 38, Jesús hablaba sobre las leyes. Y entonces si combinas la ley en una, es decir, los 10 mandamientos, si los juntas, combinas esos 10 mandamientos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Aquellos que pueden amar a Dios, pueden amar a su prójimo y a los demás. Ese es el resultado de una persona que ha comprendido el amor de Dios. ¿Cuánto tienes que amar? Con todo tu corazón, sin faltar nada, con todo tu corazón. Si alguien me pide ayuda porque lo está pasando mal, entonces digo, bueno, no sé cuánto dinero tengo, pero toma, te doy todo mi dinero para poder ayudarte. Dios nos amó con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su voluntad, con toda su vida. Nosotros, ¿cómo podemos expresar la altura, la amplitud, la profundidad y la longitud del amor de Dios? El resultado de darnos cuenta de ese amor es cuánto debemos amar a Dios y cuánto debemos hacerlo con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi voluntad. Y con toda mi voluntad se refiere a que todo lo que voy a hacer es solo para el Señor, con todas mis fuerzas, no un poquito, sino que con toda mi fuerza. ¿Hasta cuánto? Hasta entregar mi cuerpo, mi vida por Él. Y van a pasar así, sin más de esta palabra. Yo, en un seminario de la Biblia, asistió cierto pastor de una iglesia, de un aspecto muy amable, y siguió hablando de la salvación, por lo que vino a hacer una consulta personal conmigo. Y yo le hablé de muchas cosas, y yo le pregunté, ¿usted ama al Señor? Y él me dijo, oh sí, claro que lo amo. ¿Cuánto lo amas? Cualquiera que ame a su hijo o hija, padre o madre más que a mí, no es digno de mí, así dijo Jesús. ¿Usted tiene un hijo? Sí, tengo 3 hijos, me dijo así. Uno es profesor universitario, uno es médico y el otro es soldado. Los crió a todos maravillosamente, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, ¿sí? ¿Y amas más a tus hijos más que el Señor? Y no pudo decir nada. Y después de un rato me dice, no entiendo eso. Se quejó. Dios es codicioso, diciendo así. Solo dice que le amemos a Él, solo a Él. Francamente, yo no amo a Dios más que mis hijos. Era honesto esta persona. Sí, seguramente sea así. ¿Y por qué? Porque aún no te has dado cuenta del amor de Dios. Yo le respondí así. Amar poco es amar el dinero y amar al perro. Pero aparte de eso, lo que importa es cuánto amas. Por encima de todas las cosas del mundo, debemos amar al Señor más que a nuestros propios hijos, más que a nuestros padres, más que a nuestra propia vida. Y la vida me refiero con nuestro propio cuerpo, pero no era así para Él. ¿Por qué? Porque aún no ha experimentado el verdadero amor. Entonces el rostro de este hombre se oscureció de repente. Antes, que hablaba con orgullo diciendo que creía en Dios con toda mucha confianza, y después de escuchar el seminario hasta el final, se dio cuenta de la gracia de Dios. Y entonces, después de recibir la salvación, él vino a mí y me dijo, ahora ya lo comprendo. Y él me confesó diciendo, ahora yo amo más al Señor, más que todas las cosas, más que mis propios hijos. Y me confesó así. El Señor no solo nos ama, sino que también requiere amor por nuestra parte.
Él nos exige que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra vida. Aunque Pedro dijo que aunque fuese a la cárcel no negará al Señor, y entonces el Señor le dijo, no, esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y seguramente Pedro habrá dicho, ¿cómo no entiendes mi corazón? No va a existir tal cosa. Pero ¿qué pasó? Después de un rato, cuando Jesús fue arrestado, todos los demás discípulos huyeron, pero realmente no huyeron, sino que los siguieron de lejos para ver qué iba a pasar. Y al otro lado de Jesús, cuando estaba siendo interrogado, Pedro estaba calentándose, ¿no? ¿Verdad? Las manos. Y una persona le dijo, «Este es discípulo de Jesús». Y Pedro respondió, «No, yo no conozco a esa persona». Maldiciéndolo, ¿verdad? Negándolo 3 veces. Y entonces el gallo cantó. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Seguramente Pedro lloró junto al gallo, cada cuando cantaba el gallo. Pero Jesús, después de que resucitó, Simón, hijo de Juan. Realmente el nombre original de Pedro era Simón, pero Jesús le dio Pedro como un nuevo nombre. Es decir, vamos a comenzar de nuevo, se refiere a eso. Cuando te llamé del mar de Galilea, Simón, hijo de Jonás. Aunque todas las personas me niegan, tú me dijiste que no me ibas a negar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Es así? Pedro no tenía nada que decir, aunque tuviese 100 bocas, porque Pedro fue totalmente un fracaso. ¿Pero saben por qué? Porque Pedro aún no se dio cuenta del amor del Señor. Nadie puede entender el amor del Señor hasta que el Señor muera en la cruz y resucite. Simplemente amaba al Señor con sus palabras. ¿Cómo aparece ese amor? ¿Cómo se muestra ese amor? Dando tu vida por Él. Pero tienes que comprender primeramente el verdadero amor del Señor cuando muera el Señor en la cruz y resucite. El Señor no... Solo el Señor pudo morir por Pedro. Pedro no podía morir por el Señor, no lo permitió. En ese momento era simplemente su propio valor, porque no conocía realmente el amor de Dios y el amor de Jesús en esos momentos. Entonces, Pedro, lo que pasó cuando me maldijiste, cuando me negaste 3 veces, ahora allí le preguntó, ¿me amas más que estos? En ese momento Pedro lo entendió. Después de que el Señor murió y resucitó por él se dio cuenta, entendió todo eso a través del Espíritu Santo. Porque antes amaba al Señor con simplemente su coraje y celo, pero ahora se dio realmente cuenta de la gracia del Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Como lo negó 3 veces, el Señor le preguntó 3 veces, Señor, tú lo sabes todo. En ese momento Pedro se pensaba que realmente a lo mejor amaba al Señor de verdad, pero no era así. Y todos los discípulos en ese momento desaparecieron y huyeron. ¿Por qué? Porque temieron la muerte. Seguramente todos decían, sí, Señor, yo te amo, pero en cuanto él fue arrestado, todos escaparon. Y el apóstol Pedro negó hasta 3 veces a Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que pasó todas estas cosas. Por eso, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y te amo de verdad. Seguimos en 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
Dios sabe si nosotros somos salvos o no, y como resultado de ser salvos, sabe cuánto amó Dios a esa persona. El Señor sabe cuánto ama a esa persona a Él. Por eso, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, sígueme tú. Y en ese momento, Pedro siguió al Señor hasta la muerte. ¿Por qué? Porque amó al Señor más que su propia vida. Y pudo hacerlo. Aquellos que siguen al Señor con celo religioso, con su propia voluntad y valor, eventualmente fracasarán. Después de todo, el Señor no solo nos ama, sino que también requiere de nuestro amor. Si vemos en Salmo 145, 20, Jehová guarda a todos los que le aman. Un esposo y una esposa se protegen mutuamente. ¿Por qué? Se guardan mutuamente. ¿Por qué? Porque se aman entre ellos. Y debido a que los padres aman a sus hijos, los cuidan y los guardan. Si amamos al Señor de esa manera, el Señor nos ama de nuevo, nos da más amor, recibimos. Es una relación personal. La comunión personal se convierte en verdadera comunión cuando la verdad está conectada. Si una persona es sincera como amigo, pero si yo soy sincero como amigo con una persona, pero esa amiga no es sincera conmigo, entonces eso no es una relación verdadera, una comunión verdadera. Por eso, si vemos en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está escrito así. Después de darme cuenta de la verdad de la gracia de Dios y me volví eternamente limpio y salvo, después de ser salvo, está escrito de que que os améis unos a otros, al hermano, sin amor fingido. Un amor fingido, un amor de mentira, es un amor en el cual dice que si yo me acerco a esa persona, ¿qué tipo de beneficio me podré obtener? Ese amor es un amor que se calcula, eso es un falso amor. El amor sea sin fingimiento. Sin amor fingido, dice que amemos a los hermanos y a las hermanas. De lo contrario, si un hermano comete un error, entonces dice, no, tú y yo hemos terminado. Nosotros, sin amor fingido, tenemos que amar al Señor. Y desde ese momento empieza nuestra vida en fe, porque la fuente de nuestra salvación es el amor de Dios y la fuerza impulsora de nuestra vida en fe es el amor de Dios, esa fuerza impulsora. Cuando la maquinaria pesada de una fábrica, tú lo enciendes con un interruptor, empieza a moverse de un lado a otro, pero si se corta la luz, se para y no funciona. El amor de Dios tiene que estar conectado a mi corazón. Entonces podía vivir y morir por el Señor haciendo esto y aquello, esa fuerza impulsora. Pero si ese amor se apaga, no puedo moverme, no puedo hacer nada. ¿Y entonces qué pasa luego? Es egoísta, individualismo, no puede amar a los hermanos y hermanas, los odia. Entonces surge un problema con esto. De todos modos, el amor de Dios, si vemos en Génesis 22:12, está escrito de que Dios probó a Abraham. Ve y ofrece a tu unigénito hijo, a tu único hijo Isaac, como ofrenda en el monte Moriah. A Isaac. Isaac, cuando tuvo 100 años, Abraham lo tuvo. Realmente,
seguramente en ese momento cuando Dios le pidió eso tenía 14 años, estaba creciendo correctamente. Abraham tenía muchas posesiones, tenía muchos siervos, tenía a su esposa amada Sara, pero ahora que ya estaba viejo, su único hijo Isaac lo amaba más que a sí mismo, más que su esposa y más que sus grandes posesiones. Era lo más valioso para él en ese momento realmente. Pero Dios le dice que lo ofrezca como sacrificio, como si fuese un cordero, que lo matase y que lo quemara. ¿Y qué dijo Abraham? Aunque me pides cualquier cosa, yo eso no lo puedo hacer. Como ustedes saben, ¿qué dijo Abraham? ¡Sí! Ni dudó, ni consultó con su esposa. En la madrugada salió y dijo, venga, vamos al monte de Moriah. Y lo ofreció como holocausto, atándolo bien, cogiendo el cuchillo ya para degollarlo. Esto es real, ¿eh? Lo hizo así sinceramente. Y Dios le dijo a Abraham, ¡Abraham, Abraham! No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya sé cuánto me amas, Abraham, has pasado el examen, y Dios también nos probará a nosotros. ¿Y qué van a hacer? El Señor me preguntará, ¿me amas más que todas las cosas en este mundo, más que tus padres, más que tus hijos, tus hijas, tus hermanos o hermanas, más que tu riqueza, tu honor, más que todo lo que hay en este mundo? ¿Me amas más que todas estas cosas? Ustedes podrán responderle de inmediato, no solo con palabras, sino que realmente, verdaderamente. Solo entonces el Señor puede responder verdaderamente a nuestro amor. Entonces, la primera forma de devolver la gracia de Dios es amar a Dios. Más que todas las cosas que tengo, más que todas las cosas, amo a Dios. Una vida que ama a Dios más que todo es una vida que responde al amor de Dios. Es una vida que paga la gracia de Dios. Pensemos con conciencia. ¿De verdad yo estoy amando al Señor así? Con mi boca pues digo, Señor, te amo más que antes. Puedes cantarlo y puedes hablarlo realmente esto, pero si vemos en 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si Dios nos amó simplemente con palabras, entonces ¿cómo sabríamos estas cosas? El amor es, como está escrito en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Nosotros podemos dudar del amor de Dios? Incluso lo más mínimo, ¿cuánto nos amó el Señor? Ese amor más grande y más alto que el cielo, más profundo y más ancho que el mar. Lo pueden ver en algunas letras de los himnos, ¿no? Que no se puede registrar todo el amor de Dios, aunque los pergaminos sean más anchos que el océano y más altos que el cielo. ¿De verdad aman al Señor más que a sí mismo? ¿Pueden amar al Señor con todo? ¿Que más que su riqueza, más que su honor, más que su vida, pueden amarlo así? Si no es así, no es normal. Y tienen que pensar por qué. Porque todavía no está conociendo el amor de Dios. No conoce bien la Biblia, por lo que tiene que aprender más, tiene que darse cuenta de más. La vida en fe no es algo que hagamos con nuestra propia fuerza o nuestro propio celo o voluntad, sino que como resultado de darme cuenta del amor de Dios, me siento atraído hacia ese amor. Entonces,
Si vemos en Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es una carta que el apóstol Pablo escribió a los santos de Éfeso mientras estaba encarcelado en Roma. Desde Efesios 1, podemos decir que son pocos capítulos, pero como en ese momento se escribió en pergaminos, sería muy voluminoso. Yendo hasta el final en Efesios 6:24 es el fin del libro de Efesios, ¿no? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es una gracia mayor, porque Dios guarda a los que le aman y da mayor gracia a los que verdaderamente le aman. Por eso, nosotros obedecemos al Señor porque lo amamos. Busquemos un momento San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sigue hablando de ese amor una y otra vez. Mis mandamientos son la palabra del Señor. El Señor nos manda, sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Este amor es el segundo amor. Cuando nosotros éramos pecadores, enemigos, cuando éramos enemigos suyos, nos dimos cuenta del amor de Dios que tuvo por nosotros y fuimos salvos incondicionalmente. Esa es la salvación. Ese amor obra en mí y yo amo al Señor, y a los que aman al Señor, Dios los ama. Tiene muchos hijos, y entre ellos los que obedecen la palabra de los padres, y luego hay otros que son desobedientes, ¿verdad? Y si vemos en Malaquías 3, está escrito de que valoraba más a Dios más que a su hijo, ¿no? Dios ama a los que le aman y ama a los que obedecen su palabra. Si yo amo al Señor más que todas las cosas, el Señor te responde igualmente. Dar, recibes o das. La verdadera comunión es cuando la verdad choca con la verdad. Y Dios siempre es fiel con nosotros. El problema surge porque nosotros no somos veraces acerca de Dios. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa? Que el Señor me hará dar cuenta de más cosas. A través del Espíritu de Dios me di cuenta del amor de Dios y me di cuenta de su gracia. Entonces, si obedeces por el gran amor, el Señor también se manifiesta más a esa persona. Quiero saber más acerca de Jesús. Quiero desesperadamente conocer la gran y amplia gracia y el amor que me redimió. Así dice la alabanza. El apóstol Pablo también dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Cómo?
Puede darse de cuenta del amor de Dios encerrándose en una habitación y leyendo la Biblia hasta que le sangre la cabeza. ¿Es así como van a aprender? No. El Señor te enseña. Sería una mentira tratar de conocer al Señor sin obedecerle y sin tener amor por Él. Puedes entender el mundo hasta cierto punto si conoces la sabiduría de este mundo. Pero tú no puedes conocer al Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Tienes que tener una comunión verdadera con el Señor. En la medida que yo soy sincero acerca del Señor, en la medida que yo obedezco al Señor con mi corazón sincero, el Señor se manifiesta a mí y me hace que lo conozca más. Tiene que ser una comunión profunda así, de esta manera. Y también en San Juan 14, 23 y 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí Jesús lo explicó en detalle. El que me ama, mi palabra guardará. Los que aman al Señor son los que han comprendido el amor del Señor. Una persona que comprende y obedece la palabra del Señor, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Lo dice seguidamente, ¿verdad? Cuando dos personas que se aman quieren vivir juntas, ¿no? Las personas que se aman quieren vivir juntas realmente. No pueden estar alejados mutuamente. Una persona que amas, dos personas que se aman, no después de casarse, diciendo que lo aman, envían a sus hijos al extranjero para estudiar y no lo ven durante años. Eso es un gran error de cálculo. Entonces, después de muchos años sin verse, ¿cómo podrán hablar entre ellos? ¿Qué comunión van a tener? Y luego más adelante surgen problemas. Si ustedes crían a sus hijos así, enviándolos lejos para que estudien, entonces finalmente van a crecer y al no haber recibido el amor de los padres van a vivir sus propias vidas. Lo siento que digan estas cosas, pero cuando veo a la gente que hace eso, realmente pienso que va a funcionar mal. Los seres queridos tienen que estar juntos. Cualquier cosa que hagan, juntos tienen que estar. El Señor nos ama, y como el Señor nos ama, Él siempre está con nosotros y nos ha preparado no solo mientras vivamos aquí en esta tierra, sino también para siempre. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué? Porque el Señor me ama. Si amas al Señor, solo tienes que vivir al Señor en esta tierra mientras vives, en esta tierra con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas y con toda tu vida. Y el apóstol Pablo también dijo: y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dejar este cuerpo, morir, es decir, morir e ir delante del Señor es mucho mejor. Entonces, hermanos, los cristianos temen a la muerte. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus sueños. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque el día en el que te encuentres con el Señor, que tú amas, se terminan todos los sufrimientos que has sufrido todo en esta tierra y vivirás junto a la gloria con el Señor para siempre. Nosotros anhelamos realmente ese día. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Las palabras de Jesús son las palabras de Dios, y amar a Jesús es amar a Dios. ¿Quién no ama? ¿Quién no ama al Señor? Son las personas que no son salvas. Esa persona no obedece la palabra del Señor. Aquellos que dicen que son salvos pero no obedecen la palabra del Señor, realmente no aman al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuánto aman al Señor? ¿Poco? ¿El Señor nos amó a nosotros un poco? ¿Realmente se han dado cuenta del amor del Señor? Si vemos en Ezequiel 33, 31, 32, como no tengo mucho tiempo, estaría bien que lo busquésemos juntos, pero como no tengo mucho tiempo, les recitaré la palabra de Dios que dice a Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Los israelitas son el pueblo de Dios, pero realmente no era el verdadero pueblo de Dios, porque no obedecían. Vienen ante Dios como si fuese su pueblo, hacen como que escuchan la palabra de Dios, pero no obedecen, no obedecieron. Pero sed hacedores de la palabra. Está escrito: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿no? Antes hacen halagos con sus bocas. Y así, ¿cómo van a obedecer? Con sus bocas hacen halagos, pero no obedecen. No obedecen. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, ¿no? Hermoso de voz, ¿no? Diciendo: qué palabra tan bonita, dando aplausos, ay, qué bonito va a ser la palabra de hoy, pensando así. Como cantor de amores. Escuchan bien. Oyen sus palabras. Pero si este modo es así, el Dios expresó así. En una iglesia, si son personas así que hacen halagos con sus bocas diciendo: qué bonita es la palabra, pero que luego no obedecen, entonces simplemente sería un show al fin y al cabo. El pastor sería el que presenta, el presentador, y los hermanos y hermanas, es decir, las personas que hay dentro de la iglesia, pues simplemente serían espectadores y ya está. Y eso no tiene nada que ver. Jesús tiene que ser nuestro Señor. Jesús tiene que ser nuestra cabeza, ¿no? Si vemos en las palabras Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Con tu boca dices: Señor, Señor, te amo, Señor. Señor significa en griego, originalmente se llama que estás en la cabeza, ¿no? Jesús es nuestra cabeza. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Por eso, ¿saben lo que dice en 1 Corintios 16? Si leen desde el 1 al 16, ¿sabes qué dicen en el final? El apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia, pero no la escribió por sí mismo. Como él no tenía muy buena vista, no podía escribir bien. Fue principalmente tedio, ¿no? Y como estuviese firmado al final, hay una palabra que dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, él lo escribió con su propia mano, en vez de usar a tedio, ¿no? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene.
¿Qué significa esto? Os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Cuando el Señor venga, a los que aman al Señor será llevado a los reinos eternos, y a los que no lo aman, a los que desobedecen, serán maldecidos. Ustedes saben cuál es esa maldición. El día en el que el Señor venga sucederán grandes cosas. Esto es una palabra aterradora. ¿Por qué? ¿Por qué escribió así el apóstol Pablo? Porque dentro de la iglesia de Corinto había personas así. Nosotros, como amamos al Señor, vivimos por Él. Saben, ¿verdad? Por eso en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para aquellos que no solo se han salvado, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el Señor murió por nosotros. El Señor no solo nos salvó, sino que a las personas que han sido salvas, para que ya no vivan para sí, para que vivirán para aquellos que murieron por nosotros y resucitamos. Mi alma, mi cuerpo y mi vida ahora son todos del Señor. Ya no. Antes de recibir la salvación, vivíamos para nosotros mismos, estudiábamos para nosotros mismos, y finalmente ganaba dinero para sí mismo, vivía para sí mismo y luego iba a morir para sí mismo, pero ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si vemos en Romanos 14, 7, 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aunque yo viva, vivo por el Señor. Aunque yo muera, muero por el Señor. Viva o muera, soy del Señor, como dice la alabanza. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Eso en nuestro amor, en nuestro corazón, tiene que ser amén, en nuestros corazones. Si vemos en 1 Corintios 6, 19, 20, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Mi alma y mi cuerpo fueron comprados con la sangre del Señor, por precio. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ya sea que bebáis o comáis, cualquier cosa que hagáis, todo hacerlo para la gloria de Dios, como está escrito así también. Mi vida ya no es mía, mi cuerpo tampoco es mío. Por eso, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Saben qué es un ladrón? Lo tuyo es mío y lo que era mío ya era mío. Una persona que no sabe que lo que es suyo, lo que es de otra persona. Una persona fue pillada robando el bolsillo de otra persona y dices, oye, ¿por qué me estás robando? Y dice, me pensaba que era mío. Eso es un ladrón. Una persona que no sabe distinguir lo que es de Dios y lo que es suyo. Una vez que recibe la salvación, todo lo mío es de Dios. Mi alma, mi cuerpo, mi juventud, mi familia y mis hijos pertenecen al Señor. Si solo sirve al Señor, el Señor asumirá la responsabilidad y lo cuidará bien. Amar a tus hijos es correcto, pero si amas más al Señor, si amas más a tus hijos más que al Señor, el Señor va a tener celos. El Señor esto no lo quiere. Haces todo por el bien del niño y cuando le pides hacerlo por el Señor, no quieres. Eso es una persona tacaña. Al fin y al cabo,
¿Mm? Una persona que ahorra muchísimo dinero para gastárselo todo en su familia, pero cuando va a entregar a Dios le entrega un poquito. Es una persona tacaña. ¿Nosotros acaso estamos simpatizados con Él? Si leemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. No solo se terminó en la cruz mi pecado cuando el Señor murió por mí, sino que ahora voy a vivir por el Señor. Ahora dentro de mí está viviendo el Señor. Ahora todo lo que tengo mío es del Señor, no es mío. Ahora el Señor es el Señor de mi vida. Antes, cuando la hermana ha cantado el himnario, aparecía todo el rato seguidamente, doy mi vida al Señor, doy mi vida al Señor. Dar es dar al Señor. No puedes pensar de que las cosas que tienes son mías. No puedes hacer así, viva o muera, por el Señor. ¿Por qué? Porque es del Señor. Nosotros no tenemos derecho a vivir ni a morir por nosotros mismos. Mi vida o mi muerte es del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que no glorifica a Dios es pecado. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa palabra significa que tienes que confiar tu vida al Señor, viva o muera. Tienen que entregárselo al Señor, porque es del Señor. En Alemania han escuchado del conde de Zinzendorf, ¿no? Han oído hablar de él. Esta persona es una persona salva. Y en un museo de arte alemán había una imagen de Jesús con una corona de espinas clavado en la cruz. Y lo que estaba escrito debajo de ese cuadro: yo he hecho todo esto por ti, he muerto y derramado toda mi sangre por ti para perdonar tus pecados. ¿Y tú qué estás haciendo por mí? What are you doing for me? ¿Tú qué estás haciendo por mí? Frente a esa pintura, Zinzendorf cayó de rodillas y sin poder levantarse, siguió llorando. ¿Por qué? Diciendo de que se había dado cuenta del amor de Dios, de la gracia del Señor y de que había sido salvo, pero no pensó en cómo vivir para el Señor. ¿Qué estás haciendo por mí? Y este conde de Zinzendorf, ¿saben lo que hizo? Él prometió vivir el resto de su vida realmente para el Señor y se levantó. Y el conde de Zinzendorf, como es un hombre con una gran fortuna, toda su gran fortuna, toda la gran fortuna que tenía, se lo dio a Dios. Predicó el Evangelio junto a John Wesley. Esta persona contribuyó enormemente a la misión mundial de compartir el Evangelio a todas las personas del mundo. Y esto sucedió realmente. Nosotros también tenemos que postrarnos ante el Señor y hacer una promesa ante el Señor. El Señor sigue preguntándonos: mira mis cicatrices, mira estos agujeros que tengo en la mano, mira las cicatrices en mi cabeza por llevar
la corona de espinas, todo este sufrimiento lo he sufrido por ti, por lo que tú, ¿qué estás haciendo por mí? Tal como le preguntó a Pedro, ¿me amas? El Señor seguramente nos preguntará a cada uno de nosotros y nosotros debemos responder honestamente. ¿Qué van a responder, hermanos? Tienen que tomar una decisión, aunque sea incluso un poco tarde, deben de tomar una decisión. Y otra cosa, para pagar la gracia del Señor, aunque haya muchas, ¿no? Es una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. Si vemos en San Juan 8:29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús, Él sabe de que el Padre que le envió siempre estaba con Él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es caminar con Dios? Es agradar a Dios, agradar al Señor. Si vemos en Hebreos 11:5, Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No solo a través de la fe recibió la salvación, sino que con esa fe, mientras vivió, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y si vemos en Génesis 5, caminó pues Enoc con Dios. Y si vemos en Hebreos 11:5, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que fuese traspuesto, recibió el testimonio de agradado a Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fue este testimonio el que recibió Abel. Nosotros no solo somos salvos, sino que debemos de recibir la evidencia, el testimonio de que hemos agradado a Dios antes de presentarnos ante el Señor. Y es cierto que nosotros vivimos en una época en la que podamos encontrarnos con el Señor sin morir como Enoc. Entonces, antes de estar frente al Señor, debemos de recibir la evidencia de que hemos sido personas que hemos agradado a Dios como Abraham, como Enoc. Y eso no es algo que sea especial, sino que tiene que ser normal, de lo contrario es anormal. Si vemos en 1 Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo dijo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo que estás haciendo, si lo estás haciendo para complacerte a ti mismo, para complacer a las personas, o lo estás haciendo para complacer a Dios. Y después de agradar a Dios, debes de agradar a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposa. Dejando a Dios aparte y hace todas estas cosas, entonces el orden es incorrecto. Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si vemos en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo solo quería agradar al Señor hasta la muerte. ¿Y qué es lo que más agrada a Dios? Ustedes lo conocen bien. Si vemos en Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los que no necesitan de arrepentimiento se refiere a las personas salvas porque no tienen más que arrepentirse. Son justos a los ojos del Señor, pero un pecador que se arrepiente y recibe la salvación va a haber más gozo, tiene más gozo.
Pero que todos los días debe de haber una persona que reciba la salvación. Si no hay persona que no reciba la salvación, tenemos que golpearnos contra el suelo y llorar. Y lo que a mí me resulta más molesto, que han pasado unos pocos años desde que comenzó la iglesia, pero hay pocas personas. Esas personas se juntan, cantan un himnario, los hermanos y hermanas, pero ¿eso va a estar complacido con Dios? Tenemos que evangelizar de alguna manera para que los pecadores regresen a Dios, porque eso es lo que realmente le agrada a Dios. Si vemos en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por el bien de compartir el Evangelio y salvar a las personas, puedo morir, aunque tenga 100 vidas. Y él no solo vivió, no lo dijo así en palabras, sino que vivió así, de esa manera. Nosotros no podemos ser Pablo y no podemos ser como Pedro, pero obtuvimos la misma fe y obtuvimos la misma esperanza. Pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué no tenemos ese corazón? Nosotros debemos vivir de esa manera también. En Lucas 16:9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La morada eterna es el reino de los cielos, es decir, que hagáis amigos para ir al cielo. Si nosotros queremos que otras almas reciban la salvación, no deberíamos orar fervientemente e invertir nuestro tiempo, nuestra felicidad, nuestra riqueza en el Evangelio. ¿Cómo? Quiero que reciban la salvación otras almas si odian sacrificar su tiempo, su libertad, su juventud, sus materiales por el Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio de la gracia logrado por la muerte del Señor y el derramamiento de su sangre se transmite mediante el sacrificio de los santos. ¿Saben cuántas personas murieron mientras los apóstoles y muchos siervos del Señor predicaban el Evangelio? Personas individualistas, egoístas y que odian hacer sacrificios, no va a suceder nada entre ellos. Tiene que morir ese grano de trigo. Si no hay sacrificio, a través de palabra va a suceder. Ahora, no tenemos mucho tiempo para evangelizar. No pueden predicar el Evangelio audazmente, hermanos. Entonces Dios obraría maravillosamente entre nosotros. Pero Dios no puede hacer nada si hay reunión de gente tacaña. Y debido a que los cristianos aman al Señor, pueden superar cualquier dificultad y prueba. ¿Saben? Por eso si vemos en Romanos 8:28, Romanos 8:28, es fácil de memorizar. ¿Qué capítulo y versículo? 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién aman a Dios? A los que conforme a su propósito son llamados se refiere a las personas salvas. En nuestra vida en fe hay momentos en los que nos sentimos cómodos, hay momentos en los que sufrimos, hay momentos en los que estamos sufriendo, y hay momentos en los que somos perseguidos, y hay momentos en los que tenemos tribulaciones. José recibió mucho amor de su padre, pero sus hermanos lo odiaban, y cuando fue a ayudar a sus hermanos, los hermanos trataron de matarlo sin razón, y finalmente lo vencieron como esclavo a Egipto.
y José fue arrastrado llorando. Mientras servía como esclavo en la casa de Potifar, fue incriminado falsamente y fue a prisión. José probablemente no sabía bien, y Dios seguramente le haya dicho: no llores, ten paciencia, aguanta. Y así, y en Salmo está escrito de que Dios entrenó a José. ¿Para qué? Lo sacó de la cárcel y lo nombró gobernador del Egipto. No solo José, todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Señor les dio pruebas, les dio dificultades, tribulaciones, para entrenarlos. A esa persona que supera todas esas pruebas, entonces Dios obra más grande a través de las personas. En el desierto, los israelitas, Dios protegió al pueblo de Israel, una columna de nube durante el día, una columna de fuego por la noche, alimentándolos con maná todos los días, golpeando una roca con agua y protegiéndolos. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Criticando a Moisés, diciéndole a Moisés que los llevase otra vez a Egipto. Y durante 400 años de sufrimiento en Egipto y 40 años de pruebas en el desierto, 400 años de sufrimiento en Egipto se refiere a 400 años de cuando estaba de dolor, en medio de dolor, y 40 años que son pruebas, examen de Dios. ¿Para qué? Para la calificación, para entrar en la tierra de Canaán, para ser calificados, si son calificados para llevar al cielo. Entonces, si vemos en Romanos 8:35 y más abajo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes en todas estas cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor que nos ama está con nosotros. Y Él es el que me hace vencer todas las cosas por medio de Él. Entonces, nosotros, como amamos al Señor, podemos superar todas esas cosas. Ahora, porque amamos al Señor, el resto de nuestras vidas tiene que dedicarse en amar a Dios. Y tenemos que recibir su gracia, el Señor. Y nosotros recibimos el amor del Señor porque amamos al Señor. Y tenemos que pagar esa gran gracia que tuvo el Señor con nosotros. Hay muchas más cosas que quiero contarles hoy, pero estoy intentando de que el sermón sea un poco más corto. Y como están escuchando en línea, pues me temo que se aburran un poco, ¿no? Entonces, hoy voy a terminar aquí. Quería terminar con el título de Una vida pagando la gracia de Dios, pero hay muchas cosas más. Pero hasta aquí vamos a terminar y la próxima semana pues seguiremos, ¿vale? Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros, nos amaste primero y nos salvaste. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros, ¿con qué pagaremos todos estos beneficios que has tenido con nosotros, Señor? ¿Con qué lo pagaremos ahora el resto de nuestras vidas? Ahora nuestra alma, nuestro cuerpo, como ha sido comprada por precio, son todas tuyas, Señor. Mi vida, ya no vivo por mí, sino que vivo para Cristo, es decir, aunque viva o muera por el Señor. Señor, te pedimos de que puedan ser estas cosas así, Señor, te pedimos de que gobiernes nuestros corazones, lo que hay en nuestro corazón, las malas cosas, la vanagloria del mundo, las tentaciones, Señor, te pedimos de que hagas desaparecer todas esas cosas para que podamos amarte más en ti, para que el resto de nuestras vidas podamos vivir por tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos gobiernes y que nos guíes.
Ahora en estos últimos tiempos, Señor, esa gran encomendación que nos dejaste a nosotros para predicar el Evangelio, Señor, te pedimos de que nos guíes para que podamos dar todo nuestra fuerza por ti, Señor, porque nosotros oramos fervientemente para que tu gran Evangelio sea predicado por todo el mundo, y cada familiar, cada hermano y hermana, Señor, te pedimos de que los bendizcas a cada uno de ellos, para que todo lo que hagan, Señor, sea todo gloria para ti. Te pedimos, Señor, de que termines lo antes posible este coronavirus, para que podamos predicar libremente en estos últimos tiempos tu Evangelio. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.